Hay historias que se cuentan para entretener y hay otras que se cuentan para evitar que alguien más repita un error. Lo que estás a punto de escuchar pertenece a la segunda categoría. En 1930, una expedición científica de la Universidad Miskatonic viajó a la Antártida buscando respuestas sobre la geología del continente. Lo que encontraron allí no era hielo, ni fósiles, ni simples restos del pasado. Era una advertencia enterrada bajo kilómetros de silencio. El relato lo conocemos por uno de sus sobrevivientes, William Dyer, el profesor de geología, un hombre completamente racional, hasta que la realidad dejó de comportarse como debería. Dyer escribió un informe desesperado, casi obsesivo, para detener futuras expediciones hacia una cordillera recién descubierta, una cordillera más alta que el Himalaya, un lugar donde la historia de nuestro planeta no solo se reescribe, sino que amenaza con despertar. Lo inquietante de este relato no es solo lo que encontraron, sino lo que esos descubrimientos implican, que no fuimos los primeros en esta tierra y que la vida tal vez nació por accidente y que en lo más profundo del hielo aún se mueven criaturas que no deberían existir. Esta es una de las historias más inquietantes que H.P. Lovecraft dejó como legado, un recordatorio de que cuanto más se investiga en el universo, más pequeño y vulnerable se vuelve el ser humano. Yo soy el tío Funky y hoy te voy a contar En las montañas de la locura. Parte 1. La expedición Miskatonic y el descubrimiento imposible. Para entender lo que ocurrió en las montañas de la locura, primero hay que conocer a los responsables de esta tragedia científica. El profesor William Dyer, de geología, es nuestro narrador y uno de los pocos sobrevivientes. A su lado está Danforth, un estudiante brillante, obsesivo, de esos que siempre quieren saber más de lo que deberían. Y luego está Lake, el biólogo, entusiasta, aventurero, el tipo de científico que ve una tormenta y piensa, vamos a estudiarla desde adentro. Los tres formaban parte de una gran expedición de la Universidad Miskatonic destinada a estudiar la geología extrema, la composición del hielo y la posibilidad de encontrar vida microscópica atrapada en las capas más antiguas de la Antártida. La idea era mapear, perforar y registrar nada más. Nada que se saliera del marco de una investigación científica estándar. Pero ya sabes cómo funcionan las historias de Lovecraft. Cuando un grupo va buscando respuestas, el universo decide darles mucho más de lo que pueden soportar. La expedición se divide. Por un lado, el grupo de Lake, más audaz, con la actitud de si hay algo nuevo, lo encontraremos primero. Y por el otro, Dyer y Danforth, más prudentes, siguiendo el plan original y tomando notas, con cuidado, casi obsesivo. Y entonces ocurre el primer golpe. Lake informa por radio haber encontrado una cordillera completamente desconocida, no un simple macizo montañoso, una muralla de piedra, negra, que superaba al mismísimo Himalaya, tan alta, tan irregular y tan antigua que parecía desafiar las leyes naturales del continente. Guiado por la emoción científica y también por una chispa de ambición, Lake decide investigar por su cuenta, y es ahí donde descubre algo que, según él, volverá a reescribir la historia del planeta. Primero, aparecen fósiles, pero no cualquier fósil. Eran restos de criaturas que parecían una mezcla imposible, parte vegetal, parte animal y parte de algo más. Algo que no encajaba en ningún árbol evolutivo conocido. Y luego, lo impensable, cuerpos perfectamente conservados, congelados durante millones de años, criaturas de forma barrilada con 5 extremidades, en forma de estrella, alas membranosas y un conjunto de ojos y tentáculos que no responden a ninguna anatomía terrestre. Lake los llama con absoluta fascinación los Elder Things. Dyer los escucha, todo por radio, y aunque intenta mantener la calma, hay algo que lo inquieta, la mezcla de excitación y nerviosismo en la voz de Lake, como si estuviera describiendo no un descubrimiento científico, sino el preludio de un horror irreversible. La comunicación continuó un rato,
hasta que de repente Lake deja de transmitir y en el campamento principal el silencio se vuelve más pesado que el hielo mismo. Parte 2. La masacre del campamento de Lake. Cuando la comunicación con Lake se corta, Dyer intenta convencerse de que solo la tormenta antártica, pero esa tormenta era demasiado perfecta, demasiado repentina, como si el propio continente quisiera cubrir algo. Pasan horas sin noticias, solo viento, interferencia y ese silencio extraño que la Antártida tiene cuando algo lo atraviesa. En cuanto el clima lo permite, Dyer y Danforth despegan para revisar el campamento del equipo de Lake. Y lo que encuentran no es un sitio científico, es una escena de horror clínico, algo que ni los médicos más fríos podrían ver sin sentir algo que no está bien con la realidad. Lo primero que ven son las tiendas destrozadas, arrugadas, como si algo enorme, metódico, hubiera arrancado desde adentro. La nieve está marcada con surcos perfectos, como cortes precisos, no como garras ni como dientes, sino como si una máquina hubiera pasado por ahí. Luego encuentran a los hombres, o lo que quedan de ellos. Los cuerpos están mutilados, pero no al azar. No parecen víctimas de un ataque animal. Los cortes son simétricos, quirúrgicos, casi curiosos, como si alguien o algo hubiese querido estudiarlos. Los perros, entrenados y fuertes, están desaparecidos, y donde deberían estar sus huellas, hay nada, solo huecos de nieve, removida como si la hubieran levantado y llevado sin resistencia. Pero lo peor está en el corazón del campamento. Lake está ahí, o mejor dicho su cuerpo, deformado, irreconocible, como si hubiese sido desmontado pieza por pieza por un cirujano que no entiende la anatomía humana, pero intenta aprenderla. A pocos metros, Dyer encuentra las cajas donde Lake guardó los cuerpos congelados de los Elder Things y descubre algo que hace que incluso la Antártida parezca temblar. Algunos de ellos ya no están, habían desaparecido. No hay huellas, no hay rastros y no hay indicios de arrastre, solo ausencia tan limpia que parece deliberada. Y lo que sí quedó son pequeñas marcas en el hielo, patrones geométricos, casi rituales, como si los seres humanos hubieran despertado y simplemente se hubieran puesto de pie. Dyer y Danforth no saben qué pensar. Los hombres los atacaron primero, los descongelaron sin entender lo que estaban liberando, o esas cosas revivieron solas después de millones de años. La escena no ofrece respuestas, solo una sensación inquietante. Este no es solo el trabajo de un depredador, es el trabajo de algo inteligente, algo que observa antes de actuar. Y mientras el viento vuelve a levantarse, Dyer entiende que lo encontrado aquí no debe ser publicado, porque si el mundo supiera lo que realmente despertó Lake, la humanidad no volvería a mirar la Antártida de la misma manera. Parte 3. La ciudad no humana y el origen de la vida. La mayoría de las expediciones se enfrentan a montañas, pero la de Dyer y Danforth se enfrentó a algo peor, la revelación. Cuando el avión biplaza logró elevarse por encima de la tormenta antártica, el mundo parecía extinguirse bajo ellos, excepto por una cordillera que no debería existir, montañas negras inmensas, con picos tan afilados que parecían las siluetas de cuchillas interestelares clavadas en la tierra, y más allá de ellas, donde ningún mapa marcaba nada, se extendía una ciudad imposible. No estaba hecha por manos humanas, ni siquiera por manos. Eran torres ciclópeas, ángulos que no obedecían a la geometría conocida, columnas que se desdoblaban como si la gravedad fuese un capricho, sombras que no caían donde debían, una arquitectura tan antigua que hacía ver al propio planeta como un recién nacido. Al aterrizar en un claro de roca, el aire se volvió pesado, como si la ciudad respirara con ellos, y entonces comenzaron a descender. Los túneles eran vastos, de paredes lisas y negras, marcadas por símbolos cuyos significados parecían horadar la mente de quien la contemplaba. Allí, en la oscuridad mineral, encontramos los murales. No eran simples grabados, eran crónicas biológicas, auténticos archivos vivientes que narraban el origen
de aquello que precedió a la humanidad. Primero mostraban la llegada de los Elder Things. No eran monstruos ni dioses, eran algo intermedio, exploradores cósmicos que descendieron a la Tierra cuando ésta aún era océano hirviente envuelto en vapor. Construyeron ciudades submarinas, después ciudades en tierra, moldeando el planeta como un escultor que modela arcilla húmeda. Luego, la revelación que descolocó para siempre a Dyer. La vida terrestre no fue un accidente natural, fue un accidente de laboratorio. Los murales mostraban cómo los Elder Things experimentaron con materia orgánica primitiva, y entre pruebas, mutaciones y errores, algo emergió. Células que no respondían a su plan, vida que crecía y cambiaba por sí sola. Eso somos nosotros, un error biológico, un sobreproducto de una ingeniería alienígena. Pero no era la única creación. Los Elder Things fabricaron también a los Shoggoths, masas conscientes, moldeables, creadas para obedecer. Eran su mano de obra definitiva. Hasta que dejaron de obedecer, las paredes narraban guerras ancestrales. Los Elder Things enfrentándose no solo a los Shoggoths rebeldes, sino a otras especies alienígenas que también reclamaban la Tierra. Los Migo, los Primordiales y hasta Cthulhu y su oscuro linaje. La ciudad que Dyer y Danforth estaban recorriendo era un mausoleo, un testigo de un imperio apagado hace millones de años. La última inscripción de los murales parecía casi un susurro petrificado. Lo que creamos nos reemplazará. En ese instante, Danforth no pudo evitar la pregunta: entonces, ¿qué somos nosotros para ellos? Dyer no supo responder, pero ambos comprendieron que la humanidad no es la especie elegida, sino la especie equivocada, un eco biológico surgido de un experimento abandonado. Parte 4. El Shoggoth, la criatura que no debería existir. En la ciudad muerta, todo parecía quieto, pero esa quietud era engañosa. Dyer y Danforth descendieron a niveles más profundos, donde la arquitectura se volvía más orgánica, como si los muros hubieran sido moldeados por una inteligencia cambiante. Allí, la temperatura bajó repentinamente y el eco de sus pasos comenzó a sonar distorsionado, como si algo repitiera cada ruido apenas un segundo después. Fue entonces cuando encontraron los restos. No eran simplemente un rastro de muerte, eran un rastro de estudio. Los cuerpos de los hombres de Lake estaban acomodados con precisión, abiertos, ordenados y dispuestos, como si una entidad hubiera examinado cada músculo, cada hueso y cada órgano, intentando comprenderlos. No era violencia, era investigación, y alrededor de esas macabras vitrinas humanas, marcas en las paredes, surcos inmensos, arrastres viscosos, señales de que algo enorme se había movido por allí y seguía moviéndose. En ese instante, un sonido comenzó a resonar en los túneles. Al principio era un murmullo húmedo, luego un retumbar, una especie de respiración que no pertenecía a ningún animal conocido, y finalmente apareció una masa negra, viscosa, sin forma definida, ocupando toda la extensión del corredor. Su superficie parecía latir como un órgano vivo. De su piel gelatinosa emergían ojos, docenas, cientos de ojos que se abrían, cerraban como burbujas que explotaban. Algunos eran inmensos, otros diminutos, todos parpadeando en diferentes ritmos, todos mirando sin comprender o comprendiendo demasiado. Eso era un Shoggoth, la creación perfecta, la esclava perfecta, y ahora un error perfecto. El monstruo avanzó con un sonido espumoso, absorbiendo restos, disolviendo trozos de carne y metal por igual. Y entonces ocurrió lo más aterrador de todo. Desde adentro de la masa surgió una voz humana, un grito humano, los alaridos de los hombres de Lake, repetidos con un tono torcido, burlesco, como un eco aprendido a la fuerza. Era como si la criatura estuviera reproduciendo los últimos recuerdos de sus presas, repitiéndolos sin entender su significado. Una imitación, una parodia de humanidad. Dyer y Danforth corrieron por los túneles que parecían torcerse a propósito para atraparlos.
Corrieron, mientras la masa se estrellaba contra las paredes, derritiendo piedra. Cuando al fin alcanzaron la superficie, subieron al avión temblando, apenas capaces de cerrar la cabina. La criatura emergió del túnel y se lanzó hacia ellos. El avión despegó por centímetros. Desde el aire, la ciudad parecía hundirse en sombras pulsantes, y mientras escapaban, Danforth cometió el error de mirar hacia las montañas más lejanas. Parte 5. El informe final. Cuando por fin regresaron al campamento principal, Dyer sabía que su deber no era solo científico, sino moral. Lo que habían visto en aquella cordillera, lo que habían sobrevivido, no podía quedarse como un simple hallazgo académico. Había implicaciones demasiado grandes, demasiado antiguas y demasiado peligrosas. En su informe, Dyer confesó que la ciudad que exploraron no era más que un borde, un fragmento, una periferia de algo mucho más vasto que se extendía bajo kilómetros de hielo y roca, oculto desde una época anterior a la historia, anterior incluso a la biología terrestre. Y aún así, ni siquiera en ese informe reveló todo. Hubo cosas que Danforth vio o creyó ver durante su vida, cosas que desafiaban toda descripción humana. Dyer decidió silenciar esos detalles, no por cobardía, sino para proteger la cordura de quienes pudieron leerlo. Esa experiencia lo llevó a una reflexión amarga sobre la arrogancia humana, la creencia de que podemos estudiarlo todo, comprenderlo todo, dominarlo todo. Pero en aquellas montañas descubrieron la variedad opuesta, que la humanidad es un accidente afortunado, un parpadeo diminuto frente a inteligencias que existieron cuando la tierra humana era todavía un océano hirviente. En su advertencia final, Dyer suplicó que ninguna expedición científica vuelva jamás a aquel lugar, que las montañas permanezcan en silencio, que lo que duerme bajo el hielo siga durmiendo y que la ciencia, por una vez, elija retroceder. Y hasta aquí, viajeros del olvido. Gracias por acompañarme en otro viaje hacia el universo de Lovecraft. No te olvides de comentar qué otro video te gustaría ver aquí en el canal y nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.